Cuculán. Shabbat Shalom para todos los que nos ven a la distancia también. Les damos un Shabbat Shalom desde acá, desde El Salvador, en la América Central, en el departamento occidental de Santa Ana, El Salvador. Aquí estamos nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo lo que es de Torah, porque ese es el objetivo que traemos, es aprender Torah, conocer lo que es nuestras raíces como pueblo hebreo, pueblo de la casa del norte, de la casa de Efraín, que hay tanta polémica en lo que se aprende por tantas corrientes que salen de diferentes lineamientos dentro de lo que es raíces hebreas. Mucha gente lo ve como que es otra iglesia más, ¿va? Porque nosotros aquí nos podemos dar cuenta, ¿va? que la gente sigue pensando como una religión. No es fácil ser un pueblo apartado, como la Torah lo dice, ¿va? Que Yahshua nos puso aparte para que nosotros seamos diferentes a lo que es el mundo en su religiosidad. Pero poco a poco vamos entendiendo esto. Nosotros estamos viendo que francamente no es para todos, y francamente es un remanente el que Yahweh ha apartado dentro del pueblo para él, porque decir estoy en raíces hebreas es fácil. Lo costoso es cumplir lo que la Torah dice, porque a pesar de que el trato de Yahweh con nosotros es diferente con el pueblo de Yehudá, que el pueblo de Yehudá siguen creyendo ellos que son solo ellos nada más, y que el pueblo gentil está aparte, está fuera de lo que es el trato del Creador con la humanidad. Pero si el Abba creó la humanidad, la creó toda, y toda le pertenece a él, toda la humanidad, ya sea para estar con él o para la perdición, pero él creó todo. Nada ha dejado él fuera de su creación. Pero lamentablemente muchas personas siguen viendo esto como que fuera una religión más. Y nosotros no tenemos religión, tenemos Torah, la instrucción de Yahweh, que es diferente. Y él tiene tantos tratos dentro de la escritura que nosotros lo vamos encontrando y nos damos cuenta de que mucha gente escucha, hasta llegan a leer lo que nosotros estamos aprendiendo, pero lamentablemente no lo entienden. No lo entiende, porque si la gente entendiera esto, aquí estuvieran. Todos los que nosotros hablamos con ellos, aquí estuvieran. Si lo entendieran, pero como la misma escritura dice, que tienen los ojos velados y el pensamiento entenebrecido, y no entienden. No ven más allá de lo natural, no ven más allá de lo que viene. La gente sabe que vienen juicios para esta tierra, lo conocen bien, pero para ellos es una cosa sencilla y simple, porque se han creído a la idea de que cuando esos juicios vengan a la tierra ya no van a estar ellos acá, no, que van a estar en los chamayos, en los cielos, según ellos. Pero la Torah claramente dice que los juicios vienen para el pecado, y el pecado está en la humanidad.
Y la misma escritura dice que no hay uno solo justo sobre toda la tierra, uno solo. Y dice también que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y está hablando de un pueblo que lucha, no está hablando del mundo, no que de un pueblo que lucha, de un pueblo que está luchando por alcanzar la salvación. Pero lamentablemente no lo alcanzan a comprender. No lo alcanzan a comprender. Ahora en esta tarde vamos a tener una enseñanza que se llama, es una pregunta. ¿Derogó Yahshua la Torah? Esa es la pregunta. ¿Derogó Yahshua la Torah? Vamos a comenzar leyendo en Matitillahu 5:17 al 19, que son los pasuk principales de esta enseñanza. Hay muchos que vamos a leer, porque es bastante extensa. Dice, como está escrito, no piensen que he venido a abolir la Torah, dijo Yahshua, o a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el Chamay Bejaret, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torah. No hasta lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, o mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así los enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Matitillahu 5 del 17 al 19 hemos leído. Dice aquí, es sorprendente, dice, lo que ha venido ocurriendo a través de los siglos. Situación que en nuestro yamín o días se ha acentuado de tal forma que prácticamente se escucha en coro a las multitudes pronunciar: la ley fue derogada y ahora vivimos por gracia, dice, que sería Gesed. Este grito insólito es solamente el fruto de la alineación mental de la que ha venido siendo objeto las masas, que recibieron como herencia una interpretación antojadiza, que desgraciadamente no tenía como meta conducir por el camino de la vida a la muchedumbre, sino distraerla, cautivando su mente a través de conceptos totalmente divorciados de la realidad. Por 3 años ellos fortalecieron el Malhut, o reino de Yahudá, e hicieron a Rehabeam, el hijo de Shlomo, fuerte, porque por 3 años ellos siguieron el camino de la vida de Dawi y Shlomo. Eso lo leemos en Divrei Hayamim, Bet, segundo libro de Crónicas, 11:17. Lo que está ocurriendo para este momento con Israel es la nación que había dividido a las 10 tribus del norte, dirigidas por Yarrubeam. Renunciaron a la Torá y a Yarushalaim y al Beit Hamidah, o templo, porque si ese pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Yarushalaim, los Levaín se volverán a su señor, a Rehabeam, rey de Yahudá. Entonces me matarán, dijo Yarrubeam, y regresarán con Rehabeam, rey de Yahudá. ¿Ah? Más lejos. Aquí fue el error que cometió Yarrubeam, que él creyó que si las 10 tribus que a él le habían sido encomendadas seguían caminando hacia Jerusalén para las Moed de Yahweh, ellos se iban a quedar con el otro rey y lo iban a dejar solo o lo iban a matar, dice.
sus Lebaín se volverían a su señor Rehabeam, rey de Yahudá. Entonces me matarán y regresarán a Rehabeam, rey de Yahudá. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la Eres de Misraim. Y puso uno en Bet-El y el otro en Dan. Y el asunto se hizo un pecado, porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Bet-El, y todo el camino hasta Dan para adorar al otro. Dejaron la casa de Yahweh. Él también puso templos en lugares altos y nombró sacerdotes de entre todo el pueblo, y los que eran hijos de Leví y los que no eran hijos de Leví. Jerobeam instituyó un festival el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad tomada en lugar de Yahudá. Él subió al altar de Beit-El para sacrificar ante los becerros que hizo, y puso en Beit-El a los sacerdotes que había nombrado para los lugares altos. Subió al altar que había puesto en Beit-El, y en el 15º día del 8º mes, en el mes que él había cogido por cuenta propia, e instituyó un festival para los hijos de Israel, y subió el altar para sacrificar. Todo esto está en Melahim Bet, segundo libro de los Reyes, capítulo 12, del 27 al 33. Ahí vemos nosotros la historia esa, cómo fue que las 10 tribus se paganizaron. Ya no quisieron ir a Jerusalén a exaltar el nombre de Yahweh a los altares que él les había dejado en la ciudad de Jerusalén. Al cometer semejante atrocidad, dejaron de seguir el camino de vida de David y Shlomo, y a su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para mí mismo, como el lugar para poner mi nombre. Eso está en Melahim Bet, segundo libro de los Reyes, 11:36. Aquí podemos ver nosotros que él dejó 2 tribus por el Ahava a su siervo David. Dejó 2 tribus y dejó una ciudad con su nombre, y nosotros nos damos cuenta que por lo menos para nombrar a Yahudá, algunas personas y en algunos escritos dice Yehudá y en la ciudad Jerusalén, pero si el Abba está diciendo que él puso su nombre ahí, no es Jerusalén, no que es Jerusalén, porque es el nombre de él el que puso en la ciudad. Sin embargo, alguna gente de entre las tribus divididas no estuvieron dispuestas a aceptar esta arbitrariedad y decidieron escapar por sus vidas para exiliarse en el reino del sur con Yahudá y seguir así el camino de vida de David y Shlomo. Como usted ve, es sencillo entender que el camino de la vida de David y Shlomo es la Torá. Jerusalén y el Beit Hamidá, templo, de manera que las decisiones tomadas por Jerobeam eran el fruto de su ambición personal de perpetuarse en el poder, no importándole conducir al pueblo a la destrucción, al alejarlo de su fuente de supervivencia, que es la Torá, Jerusalén y el Beit Hamidá, templo. Evidentemente que la conducta de este hombre refleja la falta de temor a Yahweh, el Elohim de sus padres, y lo convierte tipológicamente hablando en una figura de anti-Mashiach. El rey actuará a placer, se engreirá y se exaltará por encima de todos los dioses y contra el Elohim de los dioses. Proferirá cosas inauditas, prosperará hasta que se haya colmado la ira, porque lo que está decidiendo
se cumplirá en Daniel 11:36. Yo te escogeré y tú reinarás, como tu alma desee, tú serás el rey sobre Israel. Eso es Melahim Bet, segundo libro de los Reyes, 11:37. Bien, después de esta introducción nos preparamos para adentrarnos en mayor profundidad en el tema que nos ocupa, por lo que el desarrollo del mismo tendremos en cuenta a cada instante la expresión, el camino de vida de Dawi y Shlomo. La razón por la que consideramos continuamente este enunciado tiene el propósito de esgrimirlo como concepto, haciéndolo de una forma parte de nuestra vida y nos sirva de soporte para la interpretación del Tanakh y Brit Hadashah, lo que resultará en el fortalecimiento de nuestra relación con Yahweh, nuestro Elohim, y a su vez con nuestros semejantes. Es en función de esto que Yahshua se proclamó símbolo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Abba, excepto a través de mí. Eso está en Yahanán 14:6. Israel como nación, en este momento, está viviendo una de las crisis más grandes de su historia. El poder del Imperio Romano se hacía sentir, no solo en la vida cotidiana del pueblo, sino también en el liderazgo rabínico, quienes para imponer su interpretación aparentemente torática buscaban el respaldo de los líderes políticos que el imperio tenía destacados en la tierra. Esto definitivamente había traído sobre la nación una densa bruma que la mantenía alejada del camino de la verdad y por ende la vida. Así, al observar Yahshua este panorama, introduce un concepto innovador en el pensamiento yahudí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, el camino a la verdad, interpretación de la Torá, que produce vida y como consecuencia nos lleva de regreso a Teshuvah, al arrepentimiento, a la casa del Abba, donde nos fuimos. Dicho de otra manera, Yahshua dijo, yo soy el camino de vida, siguieron Dawi y Shlomo. Porque Dawi dice esto en cuanto a él, siempre vi a Yahweh ante mí, porque estaba a mi mano derecha, para que yo no sea estremecido. Eso está en los Hechos 2:25. Un canto de exaltación de Dawi, Yahweh, de Dawi. Yahweh dice a mi Adón, Yahshua, siéntate a mi mano derecha, yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. Eso está en el Tejilín 110:1. Posteriormente dice, y nadie viene al Abba, cuando usando la lógica debió decir, y nadie va al Abba. Solo veamos estas palabras como está la expresión aquí. Posteriormente dice, nadie viene al Abba, cuando usando la lógica debió decir, y nadie va al Abba. ¿Quién indica esto? Esto lo que indica es que la interpretación arbitraria de la Torá llevó a la nación a observar un comportamiento aberrante, al grado de caer en idolatría, pecado practicado por las 10 tribus del norte, en el menor grado, pero siempre practicado por las 2 tribus del sur, separándose así de la casa del Abba, es decir, yéndose unos espiritualmente y físicamente. Este es el caso de las 10 tribus del norte, y las otras 2 tribus, Yehudá y Benjamín, permaneciendo físicamente en Jerusalén, pero espiritualmente separados por la manera antojiza de interpretar la Torá, alrededor de la cual ponían un cerco, pero que no permitía que el pueblo pudiera obedecer, porque la habían convertido en una carga muy pesada, añadiéndole mandamientos humanos. Ellos atan cargas tan pesadas
a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudarles a cargarlas. Eso está en Matitiyahu 23:4. Así que Yahudá introduce un tipo de modificación que nunca antes fue conocida en Israel, y la conversión que recibían los beneficios de los méritos de Mashiach en su posición de redentor de Israel. Con esto Mashiach estipuló que cuando un gentil se vuelve a Yahweh en su nombre, en el nombre de Yahshua, es restituido a su posición original, es decir, tomado del olivo silvestre e injertado en el olivo natural. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Romanos 11:17. Esta promesa superaba los postulados de las yeshivá o escuelas de Hillel, Shammai, pues facilitaba a los gentiles el retorno a la casa. La escuela de Shammai, sin embargo, proclamaba que aunque un gentil guardara las 7 leyes nohádicas, ni aún así podrían compartir con los judíos el mundo venidero. Shammai también prohibió entrar a la casa de un gentil, y lo hizo ley en Israel, el establecimiento que tal acción sería vista como una abominación. Esta es la razón por la que Yahshua tuvo que hablarle a Kefa a través de la visión del lienzo, en donde miró diferentes tipos de animales, y una voz le dijo: mata y come. A lo que Kefa respondió: ninguna cosa inmunda o común ha pasado por mi boca. Y la voz le respondió: lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo o común. Esto sucedió 3 veces. Luego tocaron a la puerta de la casa los hombres enviados por Cornelio, que era de un origen gentil, y fue en ese momento que él interpretó correctamente la visión. Mientras todavía meditaba sobre la visión, el Rúa le dijo: 3 hombres te estaban buscando. Levántate, baja y no tengas dudas en irte con ellos, porque yo mismo los he mandado. Eso está en Mashelujín, Hechos 10, 19 y 20. Esta visión que vio Kefa es la que se ha confundido mucho a las personas. Porque cuando leen en la Torah que la clase de animales que son prohibidos para alimentarse, piensan que de eso estaba hablando el Abba a Kefa en la visión. Pero él estaba hablando de personas, no le estaba hablando de animales ni de alimentos, no, que él estaba hablando del pueblo gentil, del Israel gentilizado, de las 10 tribus dispersas que estaban por todos lados en la tierra. Es más, parte del significado sobresaliente de esta visión, lo que indica que los israelitas vivían como animales, sin Torah, porque habían renunciado a ella, el templo y a Jerusalén, y eso es renunciar al camino de la vida de Dawi y Shlomo, por lo que Yahweh se había divorciado de ellos. Así dice Yahweh: ¿dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo di a ella cuando me divorcié? Oh, ¿a cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades. Tu madre fue divorciada. Esto le ocurrió a las 10 tribus del norte, por querer vivir sin Torah. De manera que no es extraño que el día de hoy el espíritu de Yarrobeam, que induce a la gente a la idolatría, mejor dicho, apartarse del camino de vida de Dawi y Shlomo, que es Yahshua HaMashiach, continúa incitándolos a mantenerse lejos de ella, e incluso a decir que Yahshua la degrogó. Está hablando de la Torah, que ese Rúa o espíritu de Yarrobeam
es el que se mueve entre la gente, incitándola siempre a la idolatría, lo mismo que hizo con las 10 tribus. Porque ¿qué hizo él? Para que ellos ya no fueran no subieran a Jerusalén a exaltar a Yahweh, le hizo 2 becerros y les dijo que eran los dioses que los habían sacado de Misraín, que eran sus salvadores, que los habían sacado de la esclavitud. Y todo eso está en la mente de la gente. ¿Por qué? Porque ellos creen que la Torah ya fue derogada, que ya no existe, que ya está obsoleta, que ya no tiene valor. Cuanto que Mashiach vino por lo que acabamos de leer aquí. Porque Yahweh se divorció de su pueblo. No de las 10 tribus, sino que de las 12. Se divorció de ellos. Entonces, el Abba vio necesario venir a ofrendar su vida a esta tierra. Y a morir para anular el divorcio. Y poder tener nuevamente a su pueblo como la esposa por la cual él viene, por la cual él vino a dar su vida. Lamentablemente debo expresar que el que piensa así no le ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra, que es porque no hay para ellos amanecer. Eso lo dice Yeshayahu, Isaías 8:20. Amigo, usted que lee, a usted le hablo. Cuando Kefa dice que Yahshua le mandó, no llames a otros hombres comunes o inmundos. La palabra hombres en el contexto hebreo hace alusión a Israel, no a otro pueblo. O para que me entienda, Yahshua está refiriéndose a las 10 tribus del norte. Así que lo que le está explicando a Kefa es que a partir de su muerte en el madero, él consiguió el derecho para que Efraín pueda regresar a la casa, es decir, al camino de vida de David y Shlomo, que es la Torah, Yarushalayim y el Beit Hamikdash. Esto es, todo efraínita puede ser injertado en el olivo, cultivado por la emuná de Yahshua, Hamashiach. Ahí tenían una vasija con vino barato y ácido, hablando de cuando Yahshua estaba en el madero. Así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en el vino y la pusieron a la boca. Después que Yahshua hubo tomado el vino, dijo: consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su ruach. Esto está en Yahanán 19, 29 y 30. Esta es la bebida que debía tomar Efraín por su adulterio con los ídolos, razón por la cual Yahweh se divorció de él. Sin embargo, Yahshua, siendo un Yahudí del reino del sur, viene a ocupar el lugar de Efraín y paga por su adulterio, consiguiendo de esta forma su readmisión. Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Makon Kadosh, abierto por la sangre de Yahshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del Parojet, por medio de su carne. Cuando habla del Parojet, está hablando del velo del templo, del que se rasgó. Ese era el símbolo de que él estaba dando entrada hasta el trono directamente por el pueblo que cree en Yahshua, la llegada al trono directamente sin necesidad de sacrificios o de que el Cohen entre al lugar Kadosh a hacer el sacrificio para el perdón del pecado del pueblo. Ahora con el sacrificio de Mashiach nosotros tenemos esa entrada. En toda tefilá que nosotros hacemos directamente estamos llegando hasta el lugar Kadosh donde él se encuentra. Eso fue parte del sacrificio que Yahshua Hamashiach hizo.
También tenemos un gran Cohen sobre la casa de Yahweh. Eso está en Hebreos 10:19 al 21. Ahora, después de explicarle algunos detalles relacionados con este misterio, es bueno que analicemos la firmeza en la conducta de Kefa, que Yahweh sabía que si él no le hablaba, Kefa no iría, pues observaba fielmente. Nosotros sabemos cómo era Kefa de celoso con las cosas de Lava. Él siempre estaba atento a todo lo que sucedía alrededor de nuestro Mashiach, y siempre hacía las cosas según él para defenderlo, aunque Mashiach nunca necesitó de que nadie lo defendiera. Pero Kefa era así, y así estaba en el plan de Yahweh que él actuara en esa forma. La ley establecida por Chamay y toda la nación, en la que consideraba una abominación relacionarse con los gentiles. Esto es lo que Yahudá tenía, no relacionarse con los gentiles. Estaba dentro de las leyes de los fariseos, de los peruchín y los saduquín. De manera que Yahshua consideraba imperioso ordenarle ir a la casa de Cornelio. De esta forma, Yahshua le garantiza a Kefa que en el madero él devoró la ley establecida por Shammai y por los demás rabinos. Esa es la ley que Yahshua quitó al pueblo. Al pueblo, nosotros lo estamos entendiendo hoy. ¿Cuál es la ley que Yahshua quitó, a la que la gente cree que es la Torah, que es la antigua ley, la ley de Moshe, dicen ellos, que ya fue quitada, que ya no vale, que ya no tiene ninguna validez para este tiempo? Pero lo que aquí estamos leyendo nosotros, cuál fue la ley que Yahshua derogó en ese tiempo. Lo que con su actitud le cerraban el paso a los gentiles en un retorno a la casa. Entonces, lo recalco, dice, la ley que fue la que vino a derogar Yahshua, la ley que vino a derogar Yahshua es la ley que los hombres habían instituido, la cual se había convertido en una carga muy pesada. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Es lo que se lee en Matitiyahu 23:4. Entonces Kefa se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Yahweh no tiene favoritos. Lo que está en Maaseh Sheluhim, Hechos 10:34. Así que Shammai fue quien levantó esa pared intermedia de separación entre los Yahudí y los gentiles, pues estableció 18 medidas en forma de mandamientos expresadas en ordenanzas rabínicas, a las que llamó Geserot y Takanot, estatutos legales, normativas para la comunidad judía. Evidentemente lo pudo hacer, y tenía carácter legal para la posición que ostentaba como juez de Israel. Después de darle esta explicación, creo que estamos en la capacidad de interpretar fielmente algunos de los versos que han causado controversia y consecuentemente malas interpretaciones en las cartas de Shaul, al grado de decir que él enseñó que Yahshua derogó la Torah. Por ejemplo, ¿por qué él, Yahshua, en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz? Esto está en Efesín 2, 14 y 15. Cuando en Efesios habla de esa pared intermedia que dividía el pueblo de Yahudá con las otras 10 tribus de Israel, no está hablando de una iglesia, está hablando de Yahudá y Israel, está hablando de las 12 tribus.
La pared intermedia que los dividía era eso. Era eso, que él sabe y sabía que las 10 tribus nunca iban a poder vivir como Yahudí, nunca iban a poder aceptar todas esas leyes rabínicas, porque para nosotros lo único que nosotros estamos conociendo y aceptamos es la Torah, sus mitzvot, que es la Torah de Yahweh. Ahora las leyes de los Yahudí, no, porque eso ya son leyes que los rabinos, el rabinato puso dentro de las escrituras para gobernarse ellos. Puede ser que las leyes que ellos usan sean las mismas que usan los gobiernos de ellos dentro del pueblo en la tierra de Israel. Pero nosotros sabemos que estamos en lugar diferente. No podemos decir concretamente que somos judíos. No podemos. Y hay muchas cosas que nosotros las hemos adoptado del pueblo de Judá por desconocimiento. Pero poco a poco vamos entendiendo nosotros que el trato de Yahweh con el pueblo de Judá y las 10 tribus dispersas es un trato diferente, aunque es el mismo plan para salvar a su pueblo, reunir a su pueblo, llevarlo para la tierra prometida, que es lo que él ha prometido, y llevar a todo su pueblo a la tierra prometida, el trato de él. Ahora nosotros nos damos cuenta por las redes sociales y por todos los medios que hay de comunicación, cómo está la gente actuando hoy en día. Este día creo que muchas Kehilot están cerrando la fiesta de Hanukkah. No sé si en este Shabbat que cierran encienden el último brazo de esa menorá de 9. Pero uno oye cosas y dicen, no, si es que no, porque mucha gente lo compara con la Navidad de Judá, que el católico tiene su Navidad y el Judá tiene su Navidad en Hanukkah, porque es la fiesta de las luces, y llevan a cabo los ritos y todo eso que ellos hacen, lo llevan a cabo, pero si nosotros nos ponemos a buscar en la escritura y vemos en los libros de los Macabín, nos vamos a dar cuenta que en esa guerra solo estuvo el pueblo de Judá. Las 10 tribus no estaban ahí. ¿Qué tiene que ver entonces con la moed esa de Hanukkah? No hay ninguna relación del pueblo disperso con esas moed que no dice que Yahweh las haya dejado, pues. Ellos celebran una victoria de esa guerra que ellos vencieron, como la fiesta de Purim. Celebran porque el pueblo de Yahudá no fue exterminado, como quería hacer Amán con ellos, exterminarlos, desaparecer a Yahudá, al pueblo judío. Pero nosotros nos damos cuenta de que mucha gente está celebrando esa moed. Tendrán sus razones por qué lo hacen, pero la verdad es que no están en la Torah. No están en la Torah. Están estipuladas no porque Yahweh ha dicho estas son las moed y con fechas como ha dejado las 7 moed que nosotros conocemos. Fácil se nos hace ahora entender a Shaul, pues previamente investigamos y descubrimos que uno de los principales constructores de la pared intermedia de separación entre ambos pueblos, Yahudá y Efraín, fue Shammai, ese hombre, Shammai, Yahudá,
corresponde al reino del sur, en donde estaba Yarushalayim, el templo y la Torá. Era enseñada allí, seguían el camino de vida de David y de Shlomo, que es Yahshua. Efraín en tanto representa a las 10 tribus del norte, a quienes se les llama gentiles, por haber renunciado a subir a Yarushalayim, al templo y con ello a la Torá, dejando así el camino de vida de David y Shlomo. Así que las 18 medidas en forma de mandamientos expresadas en las ordenanzas, a las que Shammai llamó Geserot y Takanot, Shaul lo llama pared intermedia a esas leyes. Es a lo que Shaul dice, la pared intermedia, dice en Efesios, que nos dividía, ha sido derribada. ¿Qué es lo que hizo Yahshua? Quitar esa división que había entre los dos pueblos. Y aunque todavía no se ha cumplido la profecía de que Yahudá vea a las 10 tribus como parte del pueblo de Yahweh, porque ellos siguen con su idea de que solo son ellos, Benjamín y Yahudá, y que los demás gentiles no toman en cuenta a la casa del norte. Lo llama pared intermedia de separación, porque no permite que Efraín, el reino del norte, pueda regresar. Y ese fue el muro que Mashiach Yahshua vino a derribar con su muerte en el madero. Veamos otro ejemplo. Una mujer de Chonrón vino a sacar un poco de agua y Yahshua le dijo, dame un poco de agua. Sus talmidín habían ido al pueblo a comprar comida. Dice, la mujer de Chonrón le dijo, ¿cómo es que tú, un yahudí, me pides agua a mí, una mujer de Chonrón? Porque los yahudín no se asocian con la gente de Chonrón. Eso lo leemos en Yahanán 4, 7 al 9. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es la pared de separación. Pues dice los yahudín, no se asocian con la gente de Samaria. También observemos la actitud de Mashiach, Yahshua, en relación a las leyes establecidas por Shammai, es decir, las 18 medidas en forma de mandamientos expresadas en las ordenanzas rabínicas. Desde ahí podemos ver otro punto más dentro de la parte esta donde Yahshua habla con la chonronita. Claramente nos estamos dando cuenta aquí que la mujer chonronita es la figura de las 10 tribus dispersas, la figura de la casa de Efraín, y que Yahshua llega a ofrecerle la salvación a las 10 tribus. Él es un yahudí y viene del pueblo de Yahudí. La mujer esta le dice que cómo es posible que un yahudí quiera relacionarse con un chorronita si ellos ya se creían gentiles, aparte del pueblo de Yahweh. Pero vemos nosotros como Yahshua en su Gesed llega a la mujer y le deja el mensaje. Yahshua no se sujetó a ellas, obviamente, que si Yahshua se hubiera sometido a ellas no habría cumplido con el objetivo de su misión, para que era reunir de nuevo a Efraín con Yahudá, las dos casas. Pero ahora Yahweh dice, Él me formó en el vientre para ser su siervo, para traer a Jacob de regreso a Él y hacer que Israel se reúna con Él. Así que yo seré reunido y glorificado delante de Yahweh, y mi Elohim será mi fuerza. Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo he dado a ti por el pacto un pueblo, también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Eso se lee en Yesayahu 49, 5 y 6. El profeta había anticipado 700 años antes la venida de Yahshua, la cual era el lev de su misión. Eso que es traer a Jacob de regreso a la casa y hacer que Israel se reúna con él, es decir,
traerlo de regreso a Yarushalayim, al templo y a la Torá, el camino de vida de David y Shlomo, que entre otras cosas apunta a la unidad de las dos casas, Yahudá y Efraín, las cuales se mantuvieron unidas durante los reinados de David y Shlomo. Así es que ya se imagina cómo se sentía el rabinato de Yarushalayim cuando se daba cuenta que Yeshua se quedaba en las aldeas de samaritanos. Mucha gente de ese pueblo de Chonrom, Samaria, puso su confianza en él, y por testimonio de la mujer, cuando ella dijo, él me dijo todas estas cosas, y yo de hecho, cosas que yo he hecho. Por tanto, cuando la gente de Chonrom, Samaria, vino a él, ellos le pidieron que se quedara, y se quedó 2 días, y mucha más gente llegó a confiar por lo que él dijo a ellos. Veamos nosotros cómo la escritura, porque es la palabra viva de Yahweh, se cumple. ¿Por qué? Porque él llegó en la figura de la mujer chonronita, llega a hablarle a un pueblo gentil, a un Israel gentilizado. Y algunos le dijeron que se quedara. Lo mismo pasa hoy en día. Muchas personas escuchan, pero no lo reciben. Y por lo menos nosotros estamos dentro de los que le pedimos que se quedara, que no los dejara. ¿Por qué? Por la sed de conocer de él. Pero en ese tiempo nosotros vemos las figuras dentro de lo que la Torah nos quiere explicar y nos explica a nosotros. Pero si nosotros vemos en una religión, ven una mujer normal, una simple mujer, y que tuvo 5 maridos, y que los 5 maridos eran 5 hombres, y que el marido que hoy tiene, que es el 6º, no lo entienden ellos. Cuanto que nosotros sabemos que los 5 maridos anteriores eran 5 reinos donde Israel había estado cautivo, paganizado, y el último marido es lo paganizado que hoy tiene Israel dentro de las naciones a través del imperio romano. Porque ¿cuál es el paganismo? Roma. Y Roma es el que tiene amarrado a Israel dentro de las religiones. Dentro de las religiones es lo que Yahshua le dijo a la chonronita, y el que hoy aún tienes no es tu marido todavía. ¿Qué le está diciendo? De que el marido es Yahshua. Él es el verdadero esposo de la casa de Shemba, del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Dijeron a la mujer, nosotros no confiamos por él, por lo que tú dijiste, porque hemos oído por nosotros mismos. Nosotros sabemos, por cierto, que este hombre es realmente el Salvador del mundo. Eso está en Yahanán 4, del 39 al 42. Estos samaritanos eran parte de las 10 tribus del norte, pues le llamaban Jacob, padre. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahí nos aclara que son las 10 tribus. Nuestro padre Jacob. Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y sus ganados. Yahanán 4:12. De modo que la manera de proceder de Yahshua corresponde a la visión clara que él tiene de la misión a desarrollar, cuyo objetivo es traer de regreso a Efraín, a Jacob, Joseph, a Yerushalayim, al templo y a la Torá, camino de vida de David y Shlomo, es decir, restaurar el reino sobre el cual él como Mashiach Ben David va a gobernar y volverlo a unir. Bendito el reino que está viniendo de nuestro padre David, y tú en el más alto Chamain, Hoshana, dice Marcos 11:10. Él dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Matitiyahu 15:24.
Sinceramente el anhelo que usted lee, sinceramente el anhelo que usted que lee pueda entender que ni Yeshua, ni por tanto ninguno de sus talmidín tuvieron en algún momento la idea de derogar la Torá, incluyendo a Shaul, que aunque no anduvo personalmente con él, fue llevado al tercer chamay a recibir las instrucciones precisas de Yeshua. Tengo que jactarme, no hay nada que ganar por ello, dice, pero seguiré las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre que en unión con Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer chamay. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Yahweh lo sabe. Y yo sé que tal Adán, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Yahweh lo sabe, fue arrebatado al Gan Edén y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Eso está en 2 Corintios 12 del 1 al 4. Es muy importante que usted aprenda que un talmid se debe a su rabino, es decir, sigue al pie de la letra sus instrucciones y no se desvía de ellas. Y os exalto, hermanos, en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías, de manera que os enseñe el Brit Hadashah. Ese es exactamente el caso de Shaul. No piense usted que se desvió de las instrucciones recibidas de Mashiach, Yeshua. Al contrario, fue fiel a ellas, a tal grado que dijo con Mashiach, Yeshua, estoy juntamente colgado y ya no vivo yo, más vive Mashiach, Yeshua en mí, y lo que ahora vivo es en la carne. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la emuná, en la fe. Hace unos días escuché algo yo de una religión, digamos, que hablaba de cuando Yeshua se le presentó a Shaul, que se le presentó en un destello de luz y lo tiró al suelo, dice. Y el varón decía que él dudaba que porque Mashiach había dicho que no, que si le dice que está en el desierto que no vayan, y que todo eso que no vayan. Ahora, cuando leemos aquí me doy cuenta yo de que Shaul lo que él recibió en ese momento no es una cosa sencilla, porque ¿qué pasó ahí? Que Shaul fue llevado directamente a los chamay a recibir las instrucciones de lo que él iba a hacer. Por eso que Yeshua le dijo al que entrara a Damasco. Y ahora dice que aquí que hace 14 años él fue llevado a los chamay y allá recibió todo lo que él tenía que decir. Y dice también que él vio y le fueron dadas cosas que no está permitido, que no se le permitió a él enseñarlo, mostrar lo que él vio ahí y lo que él oyó. Ahora vemos nosotros qué es lo que ha pasado con las cartas de Shaul. ¿Por qué las cartas de Shaul confunden a mucha gente? ¿Por qué? Porque claramente se ve que todo lo que la mayor parte de escritura que está ahí dentro de estos libros que llaman Biblias, un porcentaje bien pequeño es algo que Shaul lo dijo, pero gran parte de lo que está escrito ahí como que lo agregaron y lo tergiversaron, porque no podemos pensar nosotros que Shaul lo iba a estar contradiciendo la Torá.
tratándose en uno de los puntos más confusos, que es la circuncisión de la carne, que aún dentro de Quejilot mesiánicas dicen que la circuncisión esa ya no, porque Yahshua quitó eso. Ahora nos hemos dado cuenta nosotros que lo que él abolió son las leyes rabínicas, no la Torá, porque la Torá es el mismo. Y vemos aquí cómo nos muestra que lo mismo que pasó con Moshe, cuando él recibió la Torá escrita. Moshe también fue llevado igual que Shaul al Gan Edén. Fue llevado porque la escritura lo dice, que fue llevado a los chamaín para también recibir lo que el Lava le estaba dando. Y la gente se confunde, pero es normal porque la Torah es algo complicado para entenderlo, porque son las palabras de Yahweh, y él no revela esto a todas las personas, no lo revela a todas las personas, no, que es un número selectivo de personas los que reciben lo que la escritura dice para entenderlo claramente. Del Hijo de Yahweh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí sigue hablando Shaul en Galatín 2:20. ¿Sabes qué significa esa declaración? Esa declaración significa lealtad total e incondicional a los postulados de Mashiach Yahshua. Veamos un ejemplo, a saber, el Ras, misterio, que había estado nistar, oculto, desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus Kadoshim, a los cuales quiso Elohim hacer notorias, Osher, las riquezas del acabod, esplendor de este Ras, misterio, entre las naciones, que Mashiach en vosotros, la Tikva y la Kabod, esplendor, la esperanza y el esplendor. Colosenses 1, 26 y 27. El rabino Shaul dice, afirma que Yahshua es la revelación del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, reservado para las dos casas, y ahora ha sido manifestado el propósito de que Efraín no sea visto solo como linaje de Noah, sino también como linaje de Abraham. También, si usted pertenece al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Gálatas 3:29. Es obvio entonces que al recibir Efraín el estatus de hijo de Abraham por medio de Yahshua, obligado consecuentemente a guardar la Torá, la que alumbra su camino de regreso a Jerusalén y al Beit Hamikdash, que es la casa del Padre, y el camino de vida de David y Shlomo. He pensado acerca de mis caminos y he vuelto mis pies hacia tu instrucción. Me he preparado y no atemorizado para observar tus mitzvot, mandamientos. Eso lo dice el Tehilín 119, 59, 60. Como usted ve la manera en que Shaul concebía la reinserción de Efraín en el olivo cultivado, tenía que ver de forma directa con conocer el misterio de Mashiach Yahshua, sin ningún tipo de prácticas previas, que es el conflicto más grande que él libró durante su vida, debido a que dentro del misterio que había estado oculto, pero que ahora se había revelado a la persona de Yahshua, ocupa la primicia en todo, y su sacrificio fue eficiente para conseguir la readmisión de Efraín. En este momento, el parojet en el templo fue rasgado en dos, de arriba abajo, y hubo un terremoto, y las rocas se partieron. Esto lo dice Matitiyahu 27, 51. Por lo que las palabras de Yahshua, que en algunas ocasiones pareciera que atentan contra la ley de Moshe,
en realidad no tienen ese objetivo, sino que van dirigidas contra los decretos convertidos en ley por Shammai. Algo semejante ocurre con Shaul, quien enfila sus baterías no para atacar a Moshashino contra la ley de Noah, la que considera insuficiente para injertar a Efraín en el olivo natural. Este punto clarifica la posición adoptada por el rabinato mesiánico de Yarushalayim, apóstoles, quienes determinaron que los efraínitas, iniciando el proceso, se sometieran a las leyes de Noah, para que luego, mediante el estudio sistemático de la Torá, cada Shabbat en la sinagoga continuaran el proceso que a la vuelta de un año les permita aplicar los principios aprendidos, que son resultado de la salvación obtenida a través de Yahshua HaMashiach, dejando así el paganismo como consecuencia de la nueva creación recibida por los méritos de Yahshua. Es decir, sin el sacrificio de Yahshua era imposible que Efraín regresara a casa, porque Yahweh se había divorciado de él. Yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio. Por tanto, la despedí y le di documento de divorcio desleal. Ya Judá, su hermana, no fue motivada a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó. Así Jeremías 3:8. Nos damos cuenta nosotros que dentro de esto, ¿qué es lo que Yahudá cree? Que para que nosotros tengamos parte dentro de lo que es la salvación, tenemos que caminar por las leyes noádicas, las leyes noádicas de Noé. Y esto no lo dicen ellos por un pueblo gentil, no que por las 10 casas, tomando las 10 casas como gentil, las 10 tribus como gentil, ¿va? La casa de Efraín. Tanto las leyes de Noah dejaban a Efraín fuera del reino prometido a los patriarcas, quedándose como parte de las naciones del mundo, a las que solamente se les exigía observar 7 principios éticos y jurídicos, de los cuales 6 comienzan con uno no harás. 6 comienzan con un no harás, y uno dice harás, prohibición contra la blasfemia, idolatría, adulterio, asesinato, robo, no comer carne de un animal ahogado, de donde se deriva no beber su sangre, y establecer cortes de justicia que protejan al ciudadano común y establezca el orden y la paz social. Estas leyes, obviamente, aparte de ser insuficientes, debido a que no podían conseguir la readmisión de Efraín, la que solo podía lograrse a través del nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Yahshua. También atentaban contra lo pactado por Yahweh con nuestros patriarcas, pues automáticamente Joseph, Efraín, el primogénito, pedía su herencia, algo imposible que suceda. Así que la insistencia de Shaul en este punto es conscientemente, toráticamente hablando, pues él no concibe que Efraín se quede fuera del reino prometido. Entonces el reino y el poder y la grandeza de los reinos bajo todo el Shammai serán dados al pueblo Kadosh de Elión. Su reino es un reino eterno, y todos los poderes servirán y obedecerán. Eso Daniel 7:27. Aquí podemos ver nosotros cómo se aclara lo que Shaul dice, ¿va? Y yo dice como un enviado a los gentiles. Entonces la gente cree que es un pueblo gentil nato, pues, enviado a los gentiles, pero está hablando de Israel, que él no
no concebía donde oía las enseñanzas del rabinato, de que las leyes noádicas, que para que con esas leyes el pueblo de gentil, la casa de Efraín, puede ser injertada en el olivo, con las leyes de Noah. Y Shaul había visto que Yeshua por eso fue que vino, para hacer esa unión, para romper la pared intermedia que nosotros vimos anteriormente, que es todas esas leyes que el rabinato hizo, que esas leyes sí son las que vino a abolir Yahshua. Ustedes, les decía, hipócritas, que cambiaron la Torá de Moshe por leyes, por costumbres de ancianos y mandamientos de hombres. Observe que dice el pueblo de los Kadosh. ¿Quién es el pueblo de los Kadosh? El pueblo de los Kadosh es Israel, que está conformado por 12 tribus, no solo por 2. Esto lo sabían todos los talmidín de Yeshua. Cuando estaban juntos le preguntaron a Adón. Por eso hicieron esta pregunta, miren. Porque ellos sabían cuáles son las 12 tribus. Esto lo sabían los talmidín de Yeshua. Cuando estaban juntos le preguntaron a Adón: ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Le estaba hablando de Israel, las 12 tribus. Eso está en Hechos 1:6. Entonces el rey les dirá: a aquellos a su derecha, vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido. Tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Está Matitiyahu 25:34. Como ve, este es el linaje de Abraham, al que fue preparado este reino. En verdad es obvio que la mentira no toma control de los malahim para ayudarles. Por el contrario, él toma control de la Sera, descendencia de Abraham. Eso está en Hebreos 2:16. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién es la descendencia de Abraham? La descendencia de Abraham son las 12 tribus. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con la llenura de Emuná son realmente los hijos de Abraham. También el Tanakh, anticipando que Yahweh considera a los gentiles justificados justificados cuando ellos viven confiando en la llenura de Emuná, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los goyim serán benditos. En Galatín 3, 7 y 8. Examinemos algunos de las devarim de Shaul que han sido mal interpretadas. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una festividad yahudí, o Rosh Hodesh, o Shabbat. Estas son sombras de las cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Colosenses 2, 16 y 17. Cuando se lee esto, lo que normalmente han interpretado es que Shaul está enseñando contra la Torá, porque según sus discernimientos están creyendo que Shaul está prohibiendo la celebración de las Moedim de Yahweh, algo totalmente errado, pues él, al contrario, él lo que está expresando es que como Yahshua clavó en la estaca la acusación de adulterio que había contra nosotros, y las 18 leyes de Shammai, mandamientos humanos que tenían carácter legal, más la carta de divorcio que se nos había extendido por nuestro comportamiento, desequilibrando el dejar a Yerushalayim, el templo y la Torá, renunciando así al camino de vida de David y Shlomo. Ahora, por sacrificio de Yahshua, estamos en libertad de observar las Moedim de Yahweh, el Shabbat, y aplicar las leyes dietéticas que son parte de la nueva creación que Yahshua nos ha dado, así como Yahweh nos ha redimido por medio de Yahshua. Nadie nos debe juzgar, pues hemos retornado al camino de vida de David y Shlomo, es decir, estamos de nuevo en casa. Examinemos ahora por qué el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todos aquel que cree. Romanos 10:4. Al leerlos sin entendimiento correcto, de inmediato usted piensa:
¿Usted piensa que Mashiach es el fin de la Torah? Mejor dicho, que la Torah terminó al venir Mashiach. Eso es lo que da a entender la lectura esa de Shaul. Una interpretación así es totalmente equivocada, pues es todo lo contrario. La meta a la que apunta la Torah es llevarnos a Mashiach, Yeshua, porque el objetivo de la Torah es llevarnos al Mashiach Yeshua, quien justifica a todo aquel que cree en obediencia a él. Romanos 10:4. Quiere decir esto que la parte legal de la Torah está en oposición a las promesas de Yahweh. Yahweh no lo permita, porque si la Torah hubiera tenido ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente se hubiera venido por seguir esa Torah de una forma legalista. Gálatas 3:21. Así que la Torah no tenía por sí sola el poder para dar vida, por lo que ella nos sirvió como nodriza, cuidándonos y preparándonos para llevarnos a Mashiach Yeshua, quien por su Rúa tiene poder para darnos vida, es decir, la Torah en la mano de Yeshua. Y vi a un Malach poderoso descendiendo del Chamay, y estaba vestido por una nube y un arco sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego, y tenía en su mano un rollo pequeño abierto. Él plantó su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y gritó tan alto como el rugido de un león. Y cuando gritó, 7 violentos truenos tronaron con voces que hablaron. Eso está en Shil Yahaná, Apocalipsis 10:1-3. Espero que ahora entienda que la Torah interpretada con la mente del Mashiach es un elemento que Yahweh utiliza para perfeccionarnos. La Torah de Yahweh es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. Eso está en Tehilín 19:7, Salmos 19:7. Veamos un ejemplo final, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo el inmerecido favor. Romanos 6:14. Este es el caballito de batalla que ha utilizado por los siglos los quebrantadores de la Torah, para pervertirle la mente a las multitudes. ¿Se da cuenta de lo que dañino que es solo sacar un verso de interpretarlo sin conocer el debido contexto? Esto realmente es fatal. ¿Sabe qué sucede cuando usted hace un estudio profundidad de esta carta que Shaul escribe a la Kehilá Masiánica de Roma? Al hacerlo, usted descubre que Shaul está hablando de Yeser Hará. Yeser Hará es la inclinación natural que tenemos como seres humanos al pecado. Es decir, no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos. Solo hacemos a eso, él le llama ley del pecado. De ley del pecado. Vemos aquí que dice la palabra hebrea esta, Yetzer Hará. Significa que es la inclinación natural que tenemos como seres humanos hacia el pecado. Yetzer Hará. Es de esta ley que está enseñando. Agradezco a Elohim por Yeshua HaMashiach. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, la Torah, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Y a su vez está hablando de la ley impuesta por los hombres, los 18 decretos convertidos en la ley por Shammai. Por ello agrega entonces a qué conclusión debemos llegar. Vamos y seguiremos pecando porque no estamos bajo el legalismo, bajo la ley, sino bajo misericordia. Yahweh nos lo permita.
¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, obedecen obedecen a Yahweh, que los lleva a ser justificados. Romanos 6, 15, 16. Por esta razón, Shaul remacha diciendo: así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con Mashiach Yahshua. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida, nos unió con él. Mashiach Yahshua me ha liberado de la ley del pecado y muerte. Romanos 8:12. Concluimos pues que cuando obedecemos a la Torah, en el Ruach de Yahshua opera en nuestro favor, nos protege, impermeabiliza de la ley del pecado para que esta en nuestros miembros, el Yesed Hará, ya leímos que es eso. Naturalmente que todo esto sucede de acuerdo al tipo de comunión que mantengamos con Él. Entonces abolimos la Torah por medio de la confianza. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torah, Romanos 3:31, que Yahweh nuestro Elohim nos dé cada día su sabiduría para conocer sus misterios y el nombre de Yahshua HaMashiach. Hasta aquí llega esta enseñanza que se hizo leída porque ya está explicada y es bastante extensa. Así es que llegamos hasta aquí con esta enseñanza y será hasta el próximo Shabbat que estaremos nuevamente aprendiendo más de nuestro Mashiach y de nuestro Elohim Yahweh. Hay que Shabbat Shalom y sigamos aprendiendo.